un caso. Cuénteme, jovencito. Ok, es que yo apenas voy por el inciso 3 Ujú, del ejercicio en el segundo video, que es un área triangular, ¿verdad? ujú. Entonces, y entonces en el inciso 3 nosotros lo rotamos en x igual a 1. Entonces, mi duda es cuando se hace que mide x y luego 1 y el radio pequeño, entonces nuestra x sería la distancia desde el eje y en ese caso Vamos a ver, ayúdame con dos al... cosas. Sí, Dícteme la región triangular, porque sí necesito verla para contestarle eso. ok, dice, calcula el volumen del sólido que surge de rotar una región triangular cuyos vértices están en P 1,3, Permíteme ahí. 1, 3, digamos que está aquí. Ajá. Q 5,7 5, 7, está más arriba. Aquí. y R 5,1. 5, 7, 5, 1 está abajo de este. Aquí. Ya En voy. el inciso 3 se Solo nos dice que el eje de otra rotación, inquietud. ¿Cómo está ubicado el elemento diferencial? Porque también, si se fijó, de eso depende, ¿verdad? lo haríamos por casquillos, está paralelo al eje de rotación. Ajá. Me dijo que el eje de rotación es x igual a 1. Sí, Ajá, y viene el detalle. Recuerde que usted lo puede colocar como quiera, ¿verdad? El elemento diferencial. Entonces, solo voy a ubicar dos cosas que no van a cambiar. La región y el eje de rotación. Estas dos cosas no van a cambiar. Ahora, la forma en cómo yo coloque el elemento diferencial, una, me va a decir cómo integro y dos, me va a dar el método que voy a aplicar al momento de hacer la rotación. Entonces, según el compañero, me dice él que tomé un elemento diferencial perpendicular al eje X. Así fue la cosa, ¿verdad? sí. Ajá, listo. Entonces, aquí voy a trazar el elemento diferencial perpendicular a X. Aquí está el elemento diferencial. Mire. Entonces, al tener un elemento diferencial de este tipo, con este eje de rotación que ustedes pueden apreciar acá, va a aparecer el método de casquillos cilíndricos. ¿Por qué? Porque el elemento diferencial, tal y como su compañero lo dijo, es paralelo al eje de rotación. Entonces, hay dos cosas que usted tiene que considerar. Uno es el radio del método y la otra es una distancia que en el método de casquillos siempre aparece. Entonces, en el método de casquillos está esta distancia, mire. Esta distancia va del eje Y al elemento diferencial. Esa distancia es X. Esa es una cosa. Y luego está el radio. El radio va del eje de rotación al elemento diferencial. Este es el radio. Cheque. Ahora, esta distancia de aquí hasta acá es 1. ¿Estamos bien? Sí, hasta ahí sí. Entonces, ayúdenme con dos cosas para no perder tiempo y calcular. ¿Quién es esta recta? ¿Y igual a qué? Es y X igual a más x 2. más 2 X más 2. Ajá, ¿y esta otra? menos x más 7 sobre 2. Menos X más 7 sobre 2. Entonces, para calcular el volumen del sólido que surge de rotar esta región en torno a este eje de rotación, se aplican casquillos. Según la fórmula es volumen es igual a 2pi integral de el elemento diferencial se mueve desde x igual a 1 hasta x igual a 5. Luego va el radio.
del método. El radio del método es este R. Si se fija, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos de aquí hasta acá es X. Tengo de aquí hasta aquí es 1. Y desde acá hasta este otro es el radio. O sea que X es igual a 1 más R. ¿Cuánto vale el radio? El radio es X menos 1, ¿verdad? Este es el radio del método. Entonces es 2pi R por la altura del diferencial. La altura del diferencial es la resta de las dos rectas. X más 2 menos X más 7 sobre 2 d de X. Así se plantea esa. ¿Me entendió? Sí, Y de ahí el resto simplificar, ¿verdad? Pero sí, me captó la idea. sí. Lo que pasa es que mi duda es, por ejemplo, si el vértice del punto 1,3 no estuviera tocando el eje de rotación, siempre seguiría siendo nuestro radio x-1, pero cambiarían nuestros límites de integración o Eh, cambiaría el radio también. vamos a ver. Si, si yo cambio el eje de rotación, va a cambiar el radio. Porque el eje de rotación está aquí. Entonces, al mover este, va a cambiar. ¿Me explico? Digamos, si lo pongo en X igual a Sí, 1/2. Si muevo mi eje de rotación a X igual a 1/2, va a cambiar. ¿Por qué? Voy a tener 1/2. De ahí voy a tener el radio, que va a ser desde el eje de rotación hasta donde está el elemento diferencial. Y este siempre va a seguir siendo X. Los límites de integración van a cambiar si la región cambia. O sea, si el vértice se mueve, no si el radio se mueve. Si el vértice no se mueve, y aquí, por ejemplo, lo coloco en 1/2, no va a cambiar el límite de integración. ¿Me explico? sí, sí, eso era. Eso. O sea, Ok, si ok. entendió la idea, ¿sí o no? Sí. Sí, sí, es porque como apenas voy hasta ahí, por eso Sí, no, no se preguntaba. preocupe, Pero no sí, se preocupe. Sí, ok. pero así, ahí sí. O sea, si yo ya cambio, si yo, mientras yo no mueva el vértice, los límites de integración no se van a cambiar, porque recuerde, este elemento diferencial, este de acá, este, se va a mover desde aquí hasta acá. Ahí va a ser el movimiento que voy a tener con el elemento diferencial. Ahora, si yo cambio el eje de rotación, obviamente estoy moviendo este, miren. Entonces, al mover este, aquí, ahí es donde voy a ver la diferencia, ahí es donde puede cambiar. Pero los límites de integración cambian con el movimiento del elemento diferencial. O sea que este no necesariamente tiene que estar, puedo colocarlo en un medio. Vaya, por ejemplo, si yo cambiara, suponga que tengo la misma situación, solo que cambio ahora el eje de rotación. Voy a tratar de plantearles esa idea para que comparemos. Voy a llevar este, pero voy a ver de qué manera cambio el eje de rotación sin afectar tanto el dibujo. Entonces, como aquí, así me deja moverlo completamente. Uy, sí, qué lindo. Va, imagínense que lo tengo acá. Ya no está en 1, sino que ahora, voy a borrarlo. Ahora mi eje de rotación, perdón, sí, mi eje de rotación está en 1/2. X igual a 1/2. O sea que esta distancia aquí, esta es 1/2. ¿En qué va a cambiar? Me traigo esta idea. Aquí, ya este no es 1, sino que este ahora es 1/2 Rx. Esto es lo mismo. Esta configuración es la misma. Entonces, aquí es 1/2 más R es X. Entonces, me queda X menos 1/2.
¿qué cambio voy a ver acá? ¿Cambia el 2pi? No. ¿Cambia los límites de integración? No, porque no cambia la región. El que cambia es este, porque ahora no es 1, sino que es un medio. Y la altura del diferencial no cambia, porque no cambia la región. Recuerde ahora, el radio va hasta aquí, ¿verdad? Ahí está el radio. ¿Mejoró? Sí, ahora más claro. Perfecto. Y ahí lo que queda es calcular la integral, ¿verdad? Si se fija en los primeros ejemplos, son integrales de polinomios, porque me estoy enfocando en el planteamiento. Ya luego ustedes pueden aplicar técnicas de integración, les van a aparecer técnicas de integración. Creo que en los recursos hay problemas donde se aplica a funciones, pero las integrales quedan planteadas. No se calculan por el momento. Ya luego vamos a ver técnicas de integración y ahí sí. Bueno, licenciado, yo ¿Sí? quería saber si podía plantear este mismo ejercicio, pero usando el método de discos. No, en este caso tocaría Newton. Eh, vamos a ver, el mismo ejercicio que casi no le escuché. Pero usando otro método. Ah, usando el método de... ¿Con qué eje de rotación? Este. No, con X igual a 1 o con el que le salga mejor a usted, No, solo da, para tomarlo como ejemplo. da igual. Con Sí, este. entonces con ese me gusta. Ajá. Mismo eje de rotación, lo que usted quiere que cambie es el elemento diferencial. Exacto, sí. Ajá, listo. Vamos a ver cómo me ingenio esa parte. Como voy a cambiar el elemento diferencial, lo quito. Quito esto, quito esto y quito esto. X igual a 1. Al cambiar el elemento diferencial, solo permítame que esta línea me quede un poco chueca. Mira, medio raro eso. A ver. Entonces voy a ubicar ahora el elemento diferencial perpendicular al eje Y. Si se fija, al tomar el elemento diferencial perpendicular a Y tengo dos integrales, ¿verdad? Sí. Porque una integral está limitada inferiormente, este elemento diferencial está limitado por esta recta, superiormente por esta. Y en esta otra región, inferiormente por esta recta y superiormente por esta. Entonces voy a cambiar las ecuaciones. Esta es x igual a y menos 2. Esta. Uy. Uy. Aquí lápiz. Esta es x igual a y menos 2. Y esta de acá es esta es x igual a menos 2y más 7. ¿Sí? Esta, no se me tiene que olvidar, x igual a 5. Entonces, si yo cambio los elementos diferenciales, cambia el método, porque ahora la relación que hay entre mi elemento diferencial, mi relación geométrica entre el elemento diferencial y mi eje de rotación es que son perpendiculares. Al ser perpendiculares y como están separadas, entonces se forman anillos. Los anillos tienen dos radios. Radio grande, que va desde el eje de rotación hasta la parte más alejada del elemento diferencial. Y el radio pequeño va desde el eje de rotación
hasta la parte más cercana. Entonces, aquí, por ejemplo, para la primera integral, voy a tener volumen igual a pi. Integral de la primera se mueve de 1 hasta 3. Porque es desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Ahí está. Este va a ser mi primer movimiento. Radio grande. Radio grande es 5 al cuadrado. No, no es cierto, no es 5, es 4. Porque es desde aquí hasta acá. Entonces es 5 menos 1. Al cuadrado. Menos radio pequeño. Radio pequeño va desde aquí hasta acá. O sea, menos 2y más 7 menos 1 al cuadrado diferencial de y más pi integral de 3, que es esta altura aquí, hasta y igual a 7. 7 de radio grande. Radio grande, 5 menos 1 a la 2 menos radio pequeño. Radio pequeño es y menos 2 menos 1 a la 2 d de y. Si usted calcula estas dos integrales, le va a dar esta misma integral, el mismo resultado. ¿Me captó? Sí, Lick, gracias. Lick. ¿Sí? Entonces siempre se va a llegar al mismo lugar, no importa como de dónde miremos el problema. Siempre va a dar el mismo resultado, salvo que le digan a usted que aplique un método específico. Entonces, al aplicar un método específico, usted ya tiene que saber cómo colocar el elemento diferencial. Pero si a usted le dicen calcule el volumen D, usted valore cómo va a ubicar su elemento diferencial. De ahí, una vez que usted ubica su elemento diferencial, valorar la relación geométrica que hay entre su elemento diferencial y su eje de rotación. Y ya cuando esté claro en eso, ya sabe el método que va a utilizar. Si es paralelo, casquillos cilíndricos, o cortezas o cascarones, como le quieran decir. Si es perpendicular y el elemento diferencial está pegado al eje de rotación, entonces aplica entonces les decía, si mi elemento diferencial es perpendicular al eje de rotación, entonces, y está pegado, se usa el método de los discos. Y si está separado, anillos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, valorar esa situación, ubicar todo eso y listo. Es decir, que el método a usar dependerá de la ubicación del elemento diferencial. Sí, de la relación que hay entre el eje de rotación y el elemento diferencial, de esos dos. De eso va a depender el método. En los recursos también menciono que dependiendo cómo está cómo la relación geométrica entre el elemento diferencial y los ejes coordenados, así vas a ver de qué variable depende la integral. Por ejemplo, si se fijan este que está en pantalla, mi elemento diferencial es perpendicular al eje Y, mi integral depende de Y. Si recuerda el planteamiento anterior, mi elemento diferencial es perpendicular
al eje X, entonces mi integral depende de X, que esa es otra cosa. Cheque, Licenciado, ¿sí? ¿Lo y escucho? la función de, en esa técnica, el valor de X, su única función es darle una ecuación a R. En realidad es parte del planteamiento. En casquillos cilíndricos, si el elemento diferencial está aquí, la distancia que va desde el eje Y hasta el elemento diferencial siempre es X. Si está hasta ese lado, es como un valor absoluto, es como una distancia. Si, por ejemplo, usted tiene en casquillos cilíndricos, tiene una situación como esta, por ejemplo, ya le digo, casquillo cilíndrico siempre, ¿verdad? La distancia que hay aquí entre estos dos es Y. En casquillos cilíndricos, acuérdense. Eso pasa. ¿Me explico? Y ese también es un valor diferencial. Esto, Sí, porque varía según el diferencial del área. ajá, correcto. Este va a estar, como el elemento diferencial está aquí, va a depender de Y y si está vinculado con el diferencial. Listo. ¿Algún otro Creo duda? que los tres métodos que había expuesto usted en el primer video, Lee, Sí, solo el de arandelas no ha mostrado. arandelas es anillos. Todos los mostré. Con este ejemplo se pueden hacer todos. Si usted tiene Y el otra elemento, pregunta, ajá, en las fórmulas sí. para el volumen está incluido el delta, pero aquí no vi que lo hayamos usado. ¿No tiene relevancia Ah, sí, el al delta es momento este. de sacar los cálculos o Este es el delta. el de X? Sí, este es el delta. Mire, por ejemplo, aquí están los dos, hay dos métodos de los tres. 2 pi r h delta. Mire esta otra. Agregué una página, la voy a borrar. Mire este. Pi El r de grande Caquillo, sí. menos r pequeño delta. Correcto. Ahí está el delta siempre. Y en el otro que fuera es pi r grande delta. Ahí está incluido el delta. El ejercicio anterior fue el que hizo por casquillo cilíndrico o corteza, ¿verdad? Cualquier nombre se le puede Sí, cualquiera de los dos nombres. El que tiene el agregar. 2 pi es casquillo cilíndrico primero. Sí, Este que tiene el 2 pi, casquillo cilíndrico. 2 pi, radio pequeño por la No, no, altura. no. Aquí no hay radio pequeño. Es 2 pi r por la altura delta. Aquí solo Ok, hay un radio. En este sí hay radio pequeño. Es pi radio grande al cuadrado menos radio pequeño al cuadrado delta. delta. Sí, Y solo falta el otro que es pi gracias. radio grande al cuadrado delta. Cheque. ¿Algo más? Yo Ese, solamente eso, Lee. Gracias. Listo. Bueno, entonces ya vieron cómo va a funcionar la cosa. Exactamente esto que acabamos de hacer en este momento, vamos a estar trabajándolo. Así ustedes van viendo. Parece que hay un par de preguntas en el chat. Eh, bueno, ni modo, cosas que pasan. Voy a detener la grabación, ya son las 5.